What is the holdup on a decision allowing Ukraine to use long-range missiles inside Russia? I'm not going to go. I got this question yesterday. I'm not going to deliberate here. I'm not going to get into specifics from here. I would not expect there to be any announcements on this coming out of this meeting. There's been no policy change, but what I can continue to make sure that you all know and you see it for yourself is that the president is committed to make sure that Ukraine has what it needs to defend itself against Russia's aggression. Ina Finogénova, adelante. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, la situación en dos puntos principales del frente ucraniano no pinta favorable para Ucrania. La incursión en Kursk se estancó sin cumplir sus objetivos, que entendemos consistían en ralentizar el avance ruso en el frente del Donbass. Lo único que se logró es amedrentar a la población civil, como no, y animar por unos días a los autoproclamados amigos de Ucrania, para los que desde el día 1 la única línea roja ha sido la diplomacia, como nos recuerda siempre nuestra compañera Naya Sanso. Un logro cuestionable, pues. Con la contraofensiva rusa en su región de Kursk y su avance en el Donbass, sin una victoria ucraniana a la vista, la pregunta que vuelve a surgir es: ¿y ahora qué? Una pregunta que surge de vez en cuando con cada nuevo kilómetro ocupado, cada nuevo objeto de infraestructura energética destruido, cada nueva víctima civil, porque a los militares muertos hace tiempo que se les dejó de calcular. Y la respuesta a la pregunta, y ahora que hoy es exactamente la misma que Ucrania y sus aliados han dado en los 2 años y medio previos, busquemos una varita mágica para expulsar a Rusia de todos los territorios que ocupa, incluida Crimea, para obligarla a pagar reparaciones, para aislar a Putin, o mejor sentarlo ante un tribunal, y una larga lista de etcéteras que ya poco tienen que ver con la propia Ucrania y con su gente. Primero fueron los tanques Leopard, esa varita mágica, luego fueron los misiles de largo alcance, también lo fueron los cazas F-16, luego fue la incursión en la región de Kursk, que esa sí era la definitiva, la que iba a cambiar el curso de la guerra, y tuvo el mismo efecto que las varitas mágicas anteriores, estratégicamente casi nulo, solo aumentó el saldo de muertos de los dos bandos. Lejos de aprender de esos errores de percepción, ahora Ucrania apuesta por una nueva varita mágica, al tiempo que los grandes medios de comunicación estadounidenses retoman el pesimismo con respecto a las perspectivas de la derrota militar rusa. La nueva varita son ataques directos al territorio ruso, ya mencionados en este programa. Zelensky está presionando a los aliados de Ucrania para que le permitan bombardear objetivos militares en la retaguardia rusa con misiles occidentales de largo alcance, centros de comando, depósitos de armamento y hasta aeródromos dentro del territorio de Rusia internacionalmente reconocido. Después de eso cambiará todo, ahora sí. Y este es el tema que centra el debate entre Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y los demás aliados. Se empezó a hablar de esa posibilidad hace tiempo. Primero se recibió el permiso para atacar infraestructura militar en las zonas fronterizas, otra que también iba a cambiarlo todo, pero cuando sorprendentemente para nadie poco cambió, pues se pasó a hablar de la necesidad de extender el territorio de los ataques. La semana pasada, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitó Kiev junto con el canciller británico David Lammy para escuchar, entre otras cosas, los argumentos de Zelensky a favor de levantar los límites para atacar el territorio de Rusia. En aquel momento no se dijo públicamente nada sobre el eventual levantamiento del veto. El encuentro no trajo ese anhelado sí para Kiev, pero allaron el camino para seguir debatiendo el asunto en otras latitudes. Uno de los principales lobistas de escalar hasta niveles insospechados ha sido, y es todavía hoy, el ex primer ministro británico Boris Johnson. Y ya nos suena, ¿no?, por su papel no menor en los frustrados acuerdos de paz de Estambul de 2022 que podían haber evitado decenas de miles de muertos. Ahora Boris Alexander lidera el esfuerzo para que la guerra siga, no se detenga y triture a unos cuantos más rusos y ucranianos si es posible. Según el periódico The Sunday Times, 5 exministros de defensa del Reino Unido, junto con Boris Johnson, han pedido personalmente al primer ministro británico, a Keir Starmer, que permita unilateralmente, sin el visto bueno de Estados Unidos, usar los misiles Storm Shadows contra la retaguardia rusa.
Sin embargo, de momento no han podido avanzar mucho más. Aunque Reino Unido permita esos ataques, todo depende en gran medida de Washington. Los misiles Storm Shadow tienen piezas estadounidenses en su composición, así que mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo, teóricamente no van a poder disparar a lugares donde no se les haya autorizado a hacerlo. El viernes pasado, Keir Starmer estuvo en Washington reuniéndose con Joe Biden, un encuentro que ha suscitado interés mediático porque se esperaba alguna declaración pública en este sentido, pero al término de esa reunión, el asesor de la Casa Blanca, John Kirby, anunció que no había ningún cambio en la política de Estados Unidos con respecto a este tema. Según la BBC, los ataques con misiles de la OTAN contra Rusia centraron la reunión en la que Starmer y Biden estaban evaluando las posibles consecuencias. Supuestamente, Washington quiere evitar un enfrentamiento directo con Moscú y sus mejores mentes están reflexionando sobre cómo derrotar a Rusia sin empujar a su administración al uso de armamento nuclear. De manera que en este encuentro decidieron seguir reuniéndose para formular una decisión final. Todos están a la espera de la Asamblea General de la ONU, que arrancará el 22 de septiembre, donde se supone más actores se sumarán al debate. Y sin embargo, según las declaraciones que oímos desde Moscú, parece que ya en el Kremlin tienen asumido que ese veto terminará levantándose. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que la Casa Blanca ya tenía la decisión tomada y era cuestión de días que la diera a conocer. La decisión está tomada desde hace tiempo y ahora lo que están intentando hacer es darle un envoltorio digerible de cara al público, según él. No sería la primera vez. Cada entrega de nuevos armamentos, cada nueva supuesta línea roja cruzada que se bajaba a los medios y al debate público como algo imposible, pasaba a instalarse en el imaginario público como la varita mágica que efectivamente sí, esta vez seguro ayudaría a aplastar definitivamente el expansionismo ruso, hasta que finalmente se asumía como algo inevitable y lo único eficaz. Me pregunto si va a suceder lo mismo en este caso. Pues muy probablemente sí, ¿verdad? Muy probablemente sí. De hecho, la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, informó hace unas semanas que Rusia ya había movido alrededor del 90% de su aviación fuera de la zona de alcance de los misiles estadounidenses ATACMS. Si es cierto, pues es un indicio de que Moscú lo tiene asumido e intenta guardar los muebles. La pregunta vuelve a ser la de siempre en estos casos. ¿Cómo reaccionará Rusia a lo externo? Porque llevamos más de 2 años en una paradoja mediática en la que por un lado nos dicen que ningún problema con seguir cruzando las líneas rojas de Moscú, que no van a responder, y por el otro, simultáneamente nos dicen que Putin va a atacar Polonia y los países bálticos hasta llegar prácticamente hasta la península ibérica. Y esa es la pregunta, si se llegan a dar esos ataques, ¿cuál sería la respuesta? Putin afirmó a la tele pública rusa que esto significaría la participación directa de los países de la OTAN en la guerra en Ucrania, cosa que cambiaría significativamente la naturaleza del conflicto. ¿Supone esto que pasarán a usar armas nucleares tácticas en Ucrania? Si en el primer acto tienes un rifle colgado en la pared, en el último acto debe ser disparado. Si no, no lo pongas allí. Eso decía el dramaturgo ruso Anton Chekhov. Pero Boris Johnson y sobre todo Volodymyr Zelensky dicen que el fusil colgado en la pared, pues que no, tranquilos, que no va a dispararse, que Putin no va a hacer nada. Que ya se demostró en otras situaciones que parecían que ya eran el límite, ¿no? Y en una entrevista a la cadena CNN, el presidente ucraniano dijo que Estados Unidos debería permitirle a Kiev atacar la retaguardia rusa para hacer la vida de los rusos peor. Si la sociedad rusa se siente en peligro, dice Zelensky, si empiezan a vivir sin confort alguno, sin energía eléctrica, como nuestra gente, va a entender el precio de esta guerra. No van a ser felices y empezarán a presionar a Putin. Más allá de que propone recurrir a los miserables métodos de Putin, pues otra vez manifiesta una lectura totalmente errónea de las posibles reacciones de la sociedad rusa frente a las adversidades. La misma lectura errónea que demuestran tener muchos analistas y expertos en el espacio postsoviético por estos lares. Han salido centenares de miles de rusos de Rusia en los últimos años, hay centenares de encarcelados, mucha gente tiene miedo a hablar, pero los ataques contra Bielgorod, Kursk, Briansk o Moscú, lo único que podrían cambiar es que los rusos despolitizados, que desafortunadamente son una mayoría de la población, finalmente acaben creyendo a sus medios propagandísticas las historias sobre la guerra existencial y cierren filas en torno a Putin y se movilicen todavía más para aplastar el enemigo, que a sus
sus ojos no es Ucrania ni el pueblo ucraniano, sino la OTAN. Bueno, pues en toda esta historia de negociaciones sobre los ataques contra Rusia, hay un actor que, oye, inesperadamente está en contra de seguir tentando a Putin. Y ese es Alemania, y concretamente Olaf Scholz, que se ha negado sistemáticamente a entregarle a Kiev los misiles de largo alcance Taurus. Seguiré manteniéndolo, incluso si otros países deciden lo contrario. No lo voy a hacer porque me parece un problema. Pues vaya, una lucecita al final del túnel. Por fin, alguien en Europa al que le parece que provocar a una potencia nuclear, pues oye, es un problema. Está de epifanías últimamente Olaf Scholz. Hace unos días le solicitó a la Fiscalía alemana que investigue la voladura del gasoducto Nord Stream de manera imparcial y la semana pasada hasta se informó de que estaba elaborando su plan de paz entre Rusia y Ucrania. Según el medio italiano La República, buscaría proponer congelar la guerra en las líneas del frente actuales y sentarse a negociar, fíjense qué cosas, un plan que Zelensky obviamente ya criticó. Zelensky critica cualquier iniciativa de paz que no contemple la recuperación total de las tierras ucranianas ocupadas. Un reclamo más que comprensible, pero claro, irreal a estas alturas. Nadie cree en la posibilidad de que se puedan desocupar todos los territorios. Esto lo dice no el Pravda, lo dice The Wall Street Journal. Ucrania necesita un plan B con Rusia. Ucrania tiene que marcar objetivos más realistas, sigue The Wall Street Journal. Washington tiene miedo de que Ucrania pierda esta guerra este invierno, titula en este caso Político. A Ucrania le espera un invierno desolador, pero su presidente no parece dispuesto a ceder ni un milímetro para sentarse a negociar. Bueno, porque sentarse a negociar ahora mismo es básicamente reconocer que las decenas de miles de muertos han sido en vano, que solo sirvieron para un mayor desgaste, una mayor destrucción y un mayor avance ruso. Que todo se trató de una serie de errores fatales, desde haber incumplido los acuerdos de Minsk hasta abandonar el acuerdo de Estambul en 2022, embaucado por el Club de Amigos de Ucrania. No se puede permitir reconocerlo, Zelensky. De ello depende su supervivencia política. Y él parece poner esa supervivencia política por encima de todo lo demás, incluyendo las víctimas provocadas por esta guerra, por más que no la iniciara él. Finalmente, el veto a los ataques en el territorio ruso probablemente se levantará. Ucrania recibirá permiso para atacar una serie de objetivos dentro de Rusia de sus aliados de la OTAN. Veremos una nueva espiral de muerte, destrucción, respuestas simétricas o asimétricas hasta darnos contra la misma pared nuevamente, que la única forma de pararlo es la diplomacia. Eso si el fusil nuclear que tenemos colgado en la pared no se termina disparando. Gracias, compañera. Every nation that is attacked has the right to defend itself, and that right doesn't stop at the border of your own nation. If nations give weapon systems to Ukraine, it is their right as well to have certain limitations in the use of those weapons, because they feel responsible for those weapons. And that is a political discussion, and that is what happens, and where some nations have a different opinion. But if you ask me as a military man, is it possible? The answer is yes.